Conversaciones sobre los 70, una revolución posible. El impacto de la revolución cubana. Nuestras tropas avanzarán sobre la ciudad y tomarán por asalto. Organizaciones y lucha armada. Los extremistas que ya habían copado el establecimiento Estrategias y polémicas, los caminos para la revolución en Argentina. Las presuntas fisonomías de todos los secuestradores de Aramburgo. Trelew, ¿es posible la unidad? Pero estamos seguros que al calor de la lucha esas diferencias van a ser superadas. ¿Con Perón o sin Perón? Los caminos separados. El golpe contrarrevolucionario del 76. Las nuevas generaciones estudian y recuperan lo mejor de la lucha revolucionaria en nuestro país. Conversaciones con jóvenes investigadores e investigadoras sobre nuestra historia reciente. Bien, estamos en un nuevo encuentro de este ciclo de conversaciones al que fuimos invitados a participar por los compañeros y compañeras de Democracia Socialista y la ORG. Como hemos dicho ya, digamos, este ciclo de conversaciones tuvo como motivación original, digamos, un nuevo aniversario de la masacre de Trelew, pero que sin embargo, a medida de que fuimos pensando la propuesta, pensando las conversaciones, y a medida que se fueron desarrollando las conversaciones, ha tomado otro carácter que tiene que ver más con una conversación con distintas investigadores e investigadoras, jóvenes y jóvenes militantes, que trabajan temas de la historia reciente, que trabajan e investigan sobre las organizaciones revolucionarias que dieron vida a los 70, para hacer una reflexión más de largo aliento, digamos, reflexiones políticas que tienen que ver no solamente con la experiencia de sus organizaciones, sino también que nos permitan reflexionar sobre cómo esas tradiciones, digamos, conviven en la actualidad, y para pensar y repensar estrategias para nuestro continente y nuestro país en la actualidad. En esta ocasión tenemos el agrado de contar con Mariela Estábale, una joven investigadora de CONICET, socióloga, doctora en ciencias sociales, militante además, bueno, además es mi hermana. Hola Mariela, ¿cómo andás? Hola Santi. Y bueno, ella desde su formación de grado se ha dedicado a la investigación de una corriente muy poco estudiada del peronismo revolucionario, digamos que hoy vamos a tratar de desandar un poco, vamos a charlar sobre esa corriente, que es la corriente alternativista, que en su seno ha tenido múltiples expresiones, muchas organizaciones convivieron en el interior de esta corriente. Ella estudió en su tesina de grado a una de ellas, quizá una de las más importantes, que fueron las Fuerzas Armadas Peronistas. Después, en su tesis doctoral, trabaja sobre un grupo específico, político, cultural, intelectual, que tuvo como máxima expresión a Ortega Peña y a Eduardo Luis Duhalde, que, digamos, organizaron la revista Militancia Peronista para la Liberación. Y de frente, su tesis se titula Revista Militancia Peronista para la Liberación y de frente con las bases peronistas, una propuesta alternativa para la identidad política del peronismo revolucionario. Y bueno, un poco nuestra idea es que esta conversación trate de recorrer, digamos, y analizar cuáles fueron las posiciones que tuvieron las organizaciones y los actores que compusieron esta corriente alternativista al interior del peronismo revolucionario, que la distinguieron como tal, como corriente, con características delimitadas, aún en sus diferencias, y cuáles fueron, digamos, los rasgos distintivos y las posiciones políticas que asumieron, sobre todo en un contexto de lucha política tan álgido como fueron los 70. Así que bueno, si te parece, la hoja de ruta que te propongo es que podamos empezar con un análisis y una distinción analítica de cuáles fueron esos rasgos que le dieron características propias a la corriente alternativista, para después sí meternos un poquito en lo que es la trayectoria específica del grupo político Militancia de Frente, y después, si nos da el tiempo, charlar un poquito de lo que fue la expresión política orgánica más importante del alternativismo, como fue el peronismo de base, las Fuerzas Armadas Peronistas. No sé qué te parece. Bárbaro, dale, arranquemos. Bueno, arranquemos entonces con una pregunta básica que es, ¿qué fue la tendencia revolucionaria del peronismo? Y dentro de la tendencia revolucionaria del peronismo,
que fue la corriente alternativista. Bueno, la tendencia revolucionaria peronista o del peronismo es una categoría nativa, es decir, es utilizada por los investigadores y las investigadoras que abordamos historia reciente y particularmente el peronismo revolucionario, pero también era utilizada por los propios actores, digamos, ¿no? Por las organizaciones y los actores políticos que la compusieron. Ellos mismos se autodenominaron tendencia revolucionaria peronista y, en términos generales, nombra al conjunto de organizaciones revolucionarias, armadas y no armadas, al conjunto de organizaciones políticas, gremiales, estudiantiles, ¿sí? Organizaciones de base, al conjunto de actores culturales, político-culturales, incluso personalidades políticas que, en términos generales, se identificaron con la idea de que el peronismo era un movimiento revolucionario, que era un movimiento de liberación nacional, y algunos dirán, los alternativistas, de liberación nacional y social, y tenían, digamos, en términos generales, como objetivo último, la construcción del socialismo nacional, ¿no? Todos estos actores se reunieron en el 69, a partir de 1969, en un congreso del peronismo revolucionario, en lo que ellos dieron a llamar la tendencia revolucionaria del peronismo. Dentro de la tendencia revolucionaria del peronismo fue y debe ser interpretada como un conjunto heterogéneo, ¿no? Más allá de que los estudios sobre el pasado reciente argentino que se abocan digamos, a analizar el peronismo revolucionario, tendieron, ahora es una tendencia que viene revirtiéndose, pero tendieron a analizar este conjunto, digamos, como íntimamente vinculado a Montoneros y a Juventud Peronista por claramente la hegemonía y el rol que Montoneros y JP tuvieron durante la lucha de los años 70 en Argentina. Más allá de esta tendencia a homogeneizar, digamos, de alguna manera, la tendencia, ¿no? Valga la redundancia, a Montoneros y JP, tenemos que decir, y es una de las tareas que yo digamos, me propongo, y uno de los desafíos que me he propuesto, digamos, desde que empecé a estudiar a estos sectores, que es un conjunto heterogéneo, y además de ser un conjunto heterogéneo, ha sido un conjunto que estuvo en disputa, digamos, ¿no? Que no puede reducirse fácilmente a las posiciones de Montoneros y Juventud Peronista, sino que hubieron otras posiciones en su interior, que además dieron vida a corrientes políticas que agruparon a numerosos actores y organizaciones revolucionarias que no se filiaron con las posiciones de Montoneros, sino que por el contrario las discutieron, y que además tuvieron apuestas políticas distintas, que incluso pretendieron ser hegemónicas al interior de la tendencia, ¿no? De la TRP, de la tendencia revolucionaria peronista. Entre ellas, una de ellas, una de las más importantes, digamos, fue el almatismo, ¿no? Que fue una corriente interna, una vertiente interna dentro de la tendencia, que nucleó a múltiples actores, entre ellos organizaciones revolucionarias, armadas y no armadas. Entre las armadas podemos mencionar, bueno, vos ya lo hiciste, a las FAP, a las Fuerzas Armadas Peronistas, pero también al MR17, al Movimiento Revolucionario 17 de Octubre, al Frente Revolucionario Peronista, después el MR17 y el FRP se fusionan y forman la FR17. Entre las organizaciones revolucionarias no armadas está el peronismo de base. Existieron también grupos políticos y gremiales. Entre los gremiales la corriente alternativista tuvo una importante influencia dentro del movimiento obrero organizado, y tuvo expresiones antiburocráticas en listas sindicales muy fuertes, bueno, como digamos, en el gremio Obreros Gráficos con Ongaro a la cabeza, en Telefónicos con Millán a la cabeza, en Farmacia con Di Pasquale a la cabeza, digo, ¿no? Tuvo una injerencia dentro del sindicalismo antiburocrático argentino importante. Eran todos militantes que provenían de la experiencia de la CGTA, de la CGT de los argentinos, y que siguieron con esta, digamos, trayectoria antiburocrática dentro de la tendencia revolucionaria, y también, como vos mencionabas, y como fue objeto de estudio en mi tesis doctoral, grupos políticos culturales, ¿no? Como los que encabezaron Ortega Peña y Duhalde, y que dieron vida a dos revistas muy importantes del peronismo revolucionario,
que fueron Militancia Peronista para la Liberación y de Frente, muy importantes del peronismo revolucionario, pero poco reconocidas, ¿no? Digo importantes porque sentaron debates claves, digamos, con montoneros y con juventud peronista fundamentalmente, durante una coyuntura muy conflictiva como la que fue todo el 73 y el 74 hasta la muerte de Perón, fundamentalmente. Esto a mí me resulta particularmente interesante el tema de la corriente alternativista, porque como vos decías, es una corriente que ha sido bastante eclipsada por la hegemonía que cobró Montoneros y la juventud peronista sobre todo, y que no solamente tiene consecuencias académicas, que son las menores, digamos, ¿no? Sino que tiene consecuencias políticas, porque hoy cuando uno revisa, muchos de los discursos que construye incluso la juventud, en general la juventud política militante argentina, sobre los 70, se encuentra con que hay una visión casi monolítica del peronismo revolucionario, en donde la única voz sería la de Montoneros, ¿no? Sí, claro. Incluso muchas veces, digamos, una visión distorsionada de Montoneros, y eso es otra discusión, ¿no? Pero bueno, un poco para hacerle no solamente justicia a la historia y la trayectoria de la militancia revolucionaria, del peronismo revolucionario, es que hay que recuperar esta corriente, sino porque además ahí hay una voz que es sumamente disruptiva, que tiene una visión alternativa del peronismo, que tiene una visión, digamos, revolucionaria, incluso a la izquierda de Montoneros, y que tuvo una presencia orgánica y una participación política importante en los 60 y los 70, y que, digamos, me parece importante revalorizar, sobre todo para hacer lecturas de cómo se puede pensar y articular una propuesta desde el peronismo, digamos, que no se case con la dirección burguesa, si se quiere, de ese movimiento. Contanos entonces, digamos, dicho esto, cuáles eran las características del alternativismo, qué rasgos la definían como tal. Bueno, particularmente esa es una de las cosas que vos mencionabas recién, es uno de sus rasgos definitorios, ¿no? Si tuviera yo que definir cuál es el rasgo más sobresaliente de la corriente alternativista, considerándola en su conjunto, digamos, ¿no? Como un conjunto que reúne, digo, haciendo caso omiso a las heterogeneidades que reúne, ¿no? Porque como te decías un ratito atrás, a la corriente alternativista la integraron diversos actores, pero todos ellos tuvieron una matriz común, y esta matriz común, que para mí es el rasgo definitorio, digamos, de la corriente, es que expresan una radicalización particular al interior del peronismo revolucionario, que los distingue del resto, ¿no? De los actores que compusieron la tendencia. Hay una particularidad que para los que hacemos historia reciente, digamos, volvemos todo el tiempo, ¿no? Como a los orígenes de estos actores, y que esa particularidad tiene que ver con que los actores que protagonizan los años 70 son expresión de una confluencia de tradiciones políticas distintas. Dentro de la tendencia revolucionaria peronista ha habido una tendencia, valga la redundancia, a digamos, estudiar a los actores que se peronizan, ¿no? Digamos, que vienen de la izquierda o que vienen de otras tradiciones como el nacionalismo o el catolicismo y se radicalizan peronizándose, integrándose al movimiento, porque entendían que el movimiento era revolucionario, porque entendían que ahí estaba la clase trabajadora, etc. Bueno, el alternativismo expresa la izquierdicización del peronismo. ¿Por qué digo esto? Porque son todos actores, en su mayoría, que provenían de las entrañas del movimiento peronista, que tenían militancia dentro del movimiento peronista desde los tempranos 60, incluso algunos de ellos desde la resistencia del 55 en adelante, que habían asumido que en esa militancia, en posiciones más bien movimentistas, después me voy a meter en qué significa esto, pero digo que fueron las posiciones que caracterizaron a muchos de los actores de la tendencia, entre ellos una fracción de la juventud peronista y en parte Montoneros durante los 70, y con los que estos tipos van a estar, mujeres, digamos, van a estar discutiendo en los 70, pero que, digamos, al calor de los años 60 y de los 70, y de un montón de acontecimientos políticos, digamos, relevantes que se producen en este contexto, en esta coyuntura, izquierdizan ese peronismo.
protagonizan un giro clasista hacia la izquierda, se marxisticizan, digo yo, muchas veces, en una coyuntura clave como lo fue en los años 70, ¿no? Y esta izquierdización del peronismo puede identificarse a través de una serie de definiciones que son claves y que pueden además ser utilizados para definir a los diferentes actores que compusieron a la tendencia revolucionaria peronista en torno a vertientes en disputa, ¿no? Bueno, una es el alternativismo, que es la corriente que yo estudio, pero enfrente del alternativismo están los movimentistas, y también, bueno, hay una posición más intermedia, y que, digamos, pueden caracterizarse a través de tópicos político-ideológicos, ¿no? ¿A qué voy con esto? Digo, una serie de rasgos que son utilizados analíticamente para definir a qué corriente pertenecían cada uno de los actores. Y estos rasgos pueden reunirlos en torno a definiciones clave, como por ejemplo, la forma de entender la contradicción principal y el sujeto revolucionario, digo, ¿no? Cómo entendían la contradicción principal de un proceso revolucionario y qué sujeto protagonizaba ese proceso revolucionario, el carácter del movimiento, cómo definían el movimiento peronista, cómo definían a los actores internos de ese movimiento peronista, o cómo definían el liderazgo de Perón dentro del movimiento y en un proceso que era concebido como revolucionario, la posibilidad entonces, o no, de impulsar ese proceso revolucionario desde el propio movimiento. Digo, todos estos tópicos político-ideológicos o clivajes dentro del peronismo revolucionario, y la forma de definirse frente a ellos va a ser determinante para que analíticamente podamos reunir estos actores en estas vertientes en disputa, ¿no? La forma de definir estas cuestiones son las que permiten, digo analíticamente porque en la práctica es más confusa la cosa, ¿no? O sea, pero desde una perspectiva o bajo la lupa del análisis sociológico, si se quiere, estas definiciones político-ideológicas sirven para ubicarlos como en una especie de, como si fuese una cartografía, como en una especie de cuadrantes, ¿no? Y para poder dar o visibilizar las discusiones y los debates que estaban teniendo en ese momento estos actores. Un dato importante es que tanto el alternativismo como el movimentismo también fueron categorías nativas. O sea que los actores también se definían unos a otros en la disputa política dentro del movimiento peronista bajo estas categorías. Y esto es importante destacarlo, ¿no? Digo, los movimentistas achacaban a los alternativistas, en tanto alternativistas o izquierdistas le decían, y para los alternativistas categorizarlos de movimentistas también tenía un peso político, claro, en el debate. ¿Cómo, digo, para ir contorneando, digamos, ¿no? Y definiendo a esto del alternativismo, el movimentismo? Vos hablabas recién de ciertos tópicos político-ideológicos que sirven para entender cuál era la concepción política e ideológica e incluso la estrategia de estas dos corrientes. Bueno, podemos definirlas, digamos, bueno, en cada uno de estos tópicos, cómo los movimentistas se posicionaban y cómo los alternativistas se posicionaban. Sí, sí. Los movimentistas consideraban en términos generales que el movimiento revolucionario, que el movimiento peronista era revolucionario en su conjunto, digamos, ¿no? Que era un movimiento revolucionario, y no concebían clivajes al interior, o sea, de ese movimiento, más allá de que entendían que había contradicciones y que había sectores antagónicos dentro de ese movimiento, no eran lo suficientemente relevantes como para llevar a categorizar al movimiento peronista como no revolucionario. Era el movimiento que iba a protagonizar la revolución en Argentina. Desde esta matriz, Perón era su líder indiscutido, era un líder revolucionario, lo definían de esta forma. Concebían como objetivo final del proceso revolucionario la liberación social, que no necesariamente estaba ligada al socialismo, y este es un punto importante, digo, el socialismo podía venir como una consecuencia de la liberación nacional, como una consecuencia tardía, digamos, no estaban íntimamente ligadas la liberación nacional y la liberación o la revolución social, y el sujeto revolucionario por excelencia era el pueblo, ¿no? La categoría de pueblo juega ahí un rol determinante, que además explica por qué, por ejemplo, para estos actores
el frente clasista o un frente de clase que reúna a la clase obrera y también a la burguesía nacional, o a fracciones de la burguesía nacional, protagonizaría ese proceso revolucionario que tenía caracteres profundamente antiimperialistas. Esa era la contradicción principal para los y las movimentistas, ¿no? La contradicción principal no estaba puesta quizás tanto, y acá una diferencia con la izquierda marxista, entre la burguesía y el proletariado, sino entre la dependencia, digamos, ¿no? Y el imperialismo. Como los ramos más definitorios del movimentismo. Del otro lado, los alternativistas entendían al socialismo como objetivo final del proceso revolucionario, y en este punto la liberación nacional y la revolución social o la liberación social eran instancias indivisibles de un mismo proceso. No podría haber liberación nacional, decían los alternativistas, sin revolución social. La clase obrera era entendida como el sujeto revolucionario por excelencia, y desde este lugar los alternativistas descreían de la posibilidad de un frente de clases, ¿no? Con la burguesía nacional y una alianza con sectores de la burguesía nacional, primero porque consideraban que la burguesía nacional era una fracción débil o prácticamente inexistente en Argentina, y que esta condición de debilidad era la que conducía a estos sectores de la burguesía nacional a ir a la cola de los sectores monopólicos, burgueses, ¿no? Y del imperialismo. Pero además porque entendían que era una de las causas del golpe del 55, ¿no? del derrocamiento de Perón y del peronismo en el 55, el hecho de que la clase obrera había ingresado al frente de clases que significaba el peronismo sin una organización propia, política, digamos, que la represente, y que la había dejado a merced de los sectores de la burguesía, que finalmente, obviamente, habían terminado traicionando a los sectores populares y de la clase obrera. Entonces, en vistas de este error político, digamos, ¿no? Y de esta carencia política de la clase obrera dentro del peronismo, es que en esta nueva coyuntura revolucionaria de los 60-70, los alternativistas descreían de la posibilidad, y disputaban con los actores que apostaban a la construcción de un frente de clases como frente revolucionario. Desde estas lentes, los alternativistas además denunciaban a los sectores internos, denunciaban una fractura al interior del peronismo, ¿no? Ellos hablan de dos peronismos, del peronismo de arriba, burocrático, burgués, digamos, ¿no? La burocracia política y la burocracia sindical, y del peronismo de las bases, revolucionario, obrero, ¿no? Desde esta fractura, desde esta denuncia de dos peronismos, es que ellos concebían que las contradicciones de clase propias del sistema capitalista convivían o vivían adentro del movimiento peronista, eran también internas al peronismo, y denunciaban entonces como enemigos internos y claves a las burocracias, tanto sindicales como políticas. La burocracia era un actor clave de ese enemigo de la clase obrera, ¿no? Revolucionaria. Y finalmente, respecto de Perón, aunque durante los primeros años de la década del 70 esta posición no se tornó tanto explícita, sino fue más bien implícita, pero Perón no era concebido como un líder revolucionario, sino como un líder popular, antiimperialista, que entonces era capaz de liderar una parte, pero no la revolución social, pues no era entendido como un líder revolucionario socialista. Esa parte, la de la revolución social, iba a ser dirigida, según los alternativistas, por líderes de la propia clase obrera, ¿no? Decías recién, porque se trabó un poco y quizá la audiencia no lo puede llegar a escuchar, decías recién que concebían a Perón como un líder, digamos, popular, antiimperialista. Eso sí se logró escuchar, que podía llegar o que de hecho lo concebían como posible líder de un momento del proceso de liberación, que era el referido a la liberación nacional, pero no hacía al de la liberación social, que era, digamos, momento en el que la clase obrera debía pasar al frente como rectora, dirección de ese proceso, ¿no? Sí, los líderes de la revolución socialista iban a surgir desde las propias bases, digamos, desde la clase obrera. Ahí hay una cosa interesante que
que me gustaría que profundicemos, que profundices, porque hay dos cosas ahí, ¿no? Vos decías, bueno, la categoría fundamental de los movimentistas es la categoría de pueblo, ¿no? Que es una categoría que uno podría decir se extiende incluso hasta la actualidad y tiene su potencia, porque es una categoría que permite concebir, digamos, el sujeto más allá de la clase obrera con overol, digamos, ¿no? Más allá de las fábricas, ¿no? Y empieza, Sí, claro. de ahí se puede incluir a un montón de sujetos que efectivamente son sujetos oprimidos, son colectivos oprimidos y que sufren la opresión y la explotación del sistema capitalista. No obstante eso, digamos, es una categoría problemática porque en el caso de los movimentistas esa categoría de pueblo les permitía, digamos, incluir ahí adentro, digamos, es una categoría al mismo tiempo, digamos, medio gelatinosa, ¿no? Que permite incluir, dependiendo de quién la nomina, a distintos sectores, incluso sectores de la burguesía, ¿no? Que tiene que ver, mucho que ver con la definición del proceso revolucionario. Esa categoría, porque digo, los alternativistas también apelaban al pueblo peronista, ¿no? Porque, como vos decís recién, la categoría de pueblo hace referencia también a otros sectores explotados que no se reducen al proletariado industrial, pero que sin embargo son explotados y van a protagonizar un proceso de revolución social. La distinción, cuando uno habla de qué categoría o de qué sujeto protagoniza el proceso revolucionario, tiene más que ver o se ilumina pensando en cómo caracterizaban estos actores al proceso revolucionario. Y ahí la distinción de la contradicción principal juega un rol clave. Si los alternativistas concebían que esa contradicción era la contradicción entre la burguesía y el proletariado, era la contradicción de clase, si se quiere, los movimentistas concebían que la contradicción estaba puesta más bien en el país dependiente, digamos, en la dependencia y en el imperialismo. Entonces, esa forma de concebir las contradicciones de una sociedad hace también a la forma de definir al sujeto, y en esa definición del sujeto entran, la burguesía nacional es un sector también perjudicado por el imperialismo, entonces entran un montón de sujetos ahí. Y ahí, bueno, es a partir de esto a la otra cosa que quería avanzar para que nos comentes, digamos, porque bueno, vos decías, el alternativismo, digamos, tiene una forma de concebir la revolución, digamos, ¿no? Que es una revolución no por etapas, sino una revolución, si se quiere, apelando a un término trotskista, permanente, en el sentido de que el momento de la liberación nacional y el momento de la liberación social son momentos necesariamente ineludibles. Y ahí está claramente, digamos, el influjo, la influencia de la Revolución Cubana, ¿no? Que vino a plantear, digamos, la posibilidad y la necesidad de que para acabar con la dependencia en nuestros países era necesario llevar adelante, o el único proyecto posible para terminar con los lazos dependientes era el socialismo, ¿no? Entonces, bueno, es que quería preguntarte, digamos, ¿cuál es la influencia para este sector de la Revolución Cubana y particularmente del pensamiento del Che Guevara, ¿no? Casi total, te diría. En general para todos los actores. Digo, la Revolución Cubana fue un faro revolucionario para todos los actores del peronismo revolucionario y de la izquierda en general durante los años 70. Pero para el alternativismo es una experiencia clave. Retomando un poco lo que decía al principio, de entender que todos estos actores 70 venían, digamos, con orígenes en los tempranos 60 y que en esos orígenes, digamos, se ponen en juego las confluencias entre tradiciones distintas y que provenían de experiencias político-militantes distintas de la izquierda, del nacional, y que en el alternativismo, digamos, se da un proceso de izquierdización del propio peronismo, digamos, que son actores que vienen de las entrañas del propio movimiento. Esos actores que venían militando desde el movimiento peronista reciben de una particular manera las influencias de sectores de la izquierda que empiezan a acercarse al peronismo y de la Revolución Cubana, ¿no? De sectores de la izquierda desde las rupturas del PC, desde las rupturas del Partido Socialista, ¿no? Que se acercan al peronismo desde una visión marxista,
porque entendían que el peronismo podía llegar a ser potencialmente revolucionario, porque entendían que ahí estaba la clase obrera, etcétera, etcétera, y de la revolución cubana. De hecho, una de las referencias políticas del alternativismo es Cook, ¿no? Es una figura clave para, John William Cook es una figura clave para la corriente alternativista, y Cook, para quienes no saben, recibe, digamos, protagoniza esta izquierdización del propio peronismo, del peronismo, por la Revolución Cubana, por su experiencia directa de exilio en Cuba, por su experiencia directa en la lucha de la revolución junto a Che Guevara, junto a Fidel, ¿no? Pelea en Cuba, y es además el impulsor, el que intenta por todos los medios que Perón radique su exilio en Cuba, digamos, tratando de ahí definir al peronismo revolucionario. Obviamente no lo logra, pero la experiencia de Cook es el faro que ilumina a los alternativistas, Sí. una referencia explícita. Sin ir más lejos, Cook, como vos decías, digamos, bueno, fue en principio el secretario personal de Perón, y fue el delegado de Perón, digamos, quien era la voz mandante de Perón en la Argentina, con Perón exiliado en los primeros años de la resistencia peronista, ¿no? Sí, claro. Y que con el triunfo de la Revolución Cubana no solamente simpatiza, sino que es, por ejemplo, uno de los delegados, el delegado de la sección argentina en el Congreso de las Olas, Sí, Congreso de claro. la Tricontinental, y es de los primeros que organiza una experiencia guerrillera en Argentina también, digamos. Sí, claro. Y además, además de eso, es la persona, digamos, que encarna este movimiento de izquierdización que después va a ser clave para estos actores del alternativismo. Y es el puente entre los sectores del peronismo revolucionario y Cuba durante los tempranos 60. Es el que organiza las expediciones, digamos, o los viajes de entrenamiento militar del activismo peronista hacia la isla, digamos, ¿no? Durante los tempranos 60. Sí. Vos decías recién que una de las características del alternativismo era que identificaban al interior del movimiento peronista dos peronismos, el peronismo de arriba y el peronismo de abajo, ¿no? Y que eran sectores irreconciliables, es decir, que tenían intereses antagónicos dentro del propio movimiento, ¿no? Y una de las expresiones de esa caracterización es que los alternativistas plantean la necesidad de construir una organización independiente, ¿no? Del movimiento. ¿Cómo es eso y cómo se plasma? Eso surge en 1971 por parte de las Fuerzas Armadas Peronistas, una coyuntura difícil, porque los sectores de la dictadura militar, el enemigo, digamos, en una estrategia muy inteligente, lanza el Gran Acuerdo Nacional, que fue, digamos, el acuerdo de las fuerzas militares con la política burguesa, digamos, que luego permite el regreso del peronismo al poder y de Perón al país a partir de elecciones democráticas. En esta coyuntura del 71 es que surge también la alternativa independiente, y que va a ser explicativa de por qué es, digamos, una propuesta política que durante esta coyuntura no avanza demasiado. Pero bueno, es la propuesta política de las Fuerzas Armadas Peronistas de cara a la tendencia revolucionaria peronista en general. En ese momento las Fuerzas Armadas Peronistas además conformaban las organizaciones armadas peronistas, la SOAP, con Montoneros y con FARC. Entonces es una propuesta pensada también para ser discutida por las organizaciones armadas peronistas. Y en términos generales, lo que la alternativa independiente, es la que le da el nombre a la corriente, ¿no? Es la que le da el nombre al alternativismo, proponía era la construcción de una organización clasista, de clase, digamos, ¿no? Independiente de la partidocracia peronista, independiente de las estructuras institucionales del movimiento peronista, independiente de burócratas y traidores, decían ellos, que sea para y de la clase obrera, digamos, ¿no? Y que surja de las bases y que vea también nacer a los propios dirigentes de la clase obrera, ¿no? Que son los que protagonizarían la revolución. ¿Por qué digo que quedó sujeto a la coyuntura? Porque precisamente, digamos, en un momento en donde se empezaba a prever, digamos, una salida electoral con participación del peronismo, porque más allá de que en un primer momento todas las organizaciones revolucionarias peronistas rechazaron la idea de una apertura electoral,
caracterizándola como una trampa, digamos, ¿no? Digamos, pensaban que era una trampa de la dictadura, como muchas otras veces, digamos, ¿no? Que habían visto frustrada la participación electoral. Cuando Perón empieza a negociar con la dictadura militar, y se empieza a prever una salida democrática, digamos, a la dictadura, una salida concertada que permita el retorno del peronismo al gobierno y al poder, las organizaciones revolucionarias del peronismo, sobre todo Montoneros y FARC, empiezan a revisar sus propias posiciones a partir de una lógica más bien pragmática o estratégica, digamos, entendiendo las elecciones como una táctica dentro de una estrategia revolucionaria más amplia. Montoneros va a decir una estrategia revolucionaria de Perón, FARC va a decir una estrategia revolucionaria solamente, pero para poder construir después el ejército revolucionario del pueblo. Bueno, estas organizaciones, revisando sus propias posiciones, van a asumir la tarea de protagonizar la campaña electoral y protagonizan un crecimiento masivo, digo, ¿no? Encabezan la campaña Cámpora al gobierno, Perón al poder, la campaña Lucha y Vuelve, crecen masivamente y dejan un poco knockout a los sectores alternativistas que estaban planteando una organización independiente del movimiento que estaba rearmándose para volver al poder, ¿no? Y para lograr que el regreso peronista, el regreso de Perón al gobierno, que era un reclamo histórico de los trabajadores peronistas. Entonces es como que en esa coyuntura el alternativismo queda knockout. Pero después, cuando efectivamente el peronismo regresa al gobierno con Cámpora como presidente, que dura muy poquito esa experiencia, la primera camporista dura 1 mes y medio, porque después Perón pide la renuncia de Cámpora y lo reemplaza por un hombre de la derecha, y ahí empieza el proceso de derechización del gobierno peronista. En esa coyuntura que se torna completamente adversa para los sectores revolucionarios en general y para el peronismo en particular, la propuesta alternativista reverdece con fuerza, ¿no? Hay un reverdecimiento de la propuesta alternativista en una coyuntura que se torna violentamente adversa, en un gobierno que se concebía como que había reunido las expectativas revolucionarias del peronismo de izquierda, pero que rápidamente gira a la derecha y los deja a todos un poco como, ¿no?, como espectadores de un proceso del cual no iban a ser protagonistas, y eso quedó claro, ¿no? En esa coyuntura, la idea, primero, de una fractura al interior del peronismo, entre un peronismo burgués, burocrático, que era el que efectivamente tomó las riendas del gobierno, del tercer gobierno peronista, un peronismo de las bases, en primer lugar, antiburocrático, clasista, digamos, en una coyuntura en donde las luchas obreras y antiburocráticas y clasistas además fueron creciendo, que fue la coyuntura del 73-76, dio vida de vuelta a la propuesta dentro de la tendencia del peronismo revolucionario de darle una salida, una alternativa política, digamos, a esta situación tan compleja y tan adversa, conformando una organización independiente, ¿no?, del movimiento que estaba en disputa, pero que estaba siendo ganado por los sectores enemigos, dirían los alternativistas. Sin embargo, digamos, hacemos este paréntesis para poder continuar, digamos, después de cómo se posicionan ellos, porque eso es algo muy interesante que me gustaría que podamos desandar, es cómo se van posicionando y cómo va avanzando, digamos, la fractura política con la conducción del peronismo y con el propio Perón, digamos, ¿no?, de parte de estas organizaciones, a medida que el propio peronismo va dando muestras de cuál es su proyecto político, digamos, ¿no? Pero al margen de eso, o mejor dicho, con un paréntesis, mi pregunta iba más en relación a, bueno, efectivamente nosotros estamos hablando de una corriente en general, vos decías recién, bueno, a partir de el breve interregno del gobierno de Cámpora, la destitución o la renuncia de Cámpora, y la asunción de un peronismo más de derecha en el gobierno, genera un reverdecer, ¿no?, de la propuesta de la corriente alternativista. No obstante eso, no existe una organización única, no hay un proceso de articulación y de fusión de todas esas múltiples expresiones que hacían a la corriente alternativista. ¿Tenés alguna hipótesis de por qué? Porque después vamos a ver también que hay diferentes posiciones, hay algunos sectores de la corriente alternativista que se animan a dar el paso de articular y aliarse con sectores de la izquierda revolucionaria como el PRT, y hay otros que no dan ese paso, como el PB, ¿no? No, esa es una limitación, a mi entender, de la corriente. O sea, son sectores muy afines,
que de hecho esas afinidades son las que lo reúnen en la misma corriente, ya tenían la misma lectura política, las mismas definiciones político-ideológicas y la misma lectura exacta, la misma lectura sobre las coyunturas conflictivas del 73-74, fundamentalmente, digo, la misma lectura frente al pacto social, la misma lectura frente a las leyes gremiales y la reforma al Código Penal, la misma lectura frente a Perón, la misma lectura, y sin embargo no logran, ni creo que intentan avanzar hacia una organización común. Yo creo que ni a una organización común ni a instancias de coordinación que fueran más allá de participar de un acto conjunto, digo, ¿no? Yo creo que es una limitación, porque efectivamente si hubiesen logrado, y acá ya nos metemos en el terreno de las suposiciones, pero si hubiesen logrado una instancia de organización conjunta, el peso de esta corriente hubiese sido aún mayor, digamos, frente, digamos, no perdamos de vista que en el contrafrente tenían a Montoneros ya fusionado con FARC en el 73, en septiembre del 73, con su hegemonía y con su gran hegemonía y con su crecimiento masivo, digamos, ¿no? Entonces, estos sectores, digamos, que reunían a importantes actores y que además han logrado una importante influencia entre el movimiento obrero, sobre todo los sectores más radicalizados del movimiento obrero, más ligados al clasismo, antiburocrático. Si se hubiese logrado reunir en una misma instancia, ya sea de coordinación o en una misma organización, en el mejor de los casos, el peso de esta vertiente hubiese sido, creo yo, aún mayor. Creo que como posible hipótesis podría decir que las diferencias estratégicas han sido una limitación, digo, ¿no? Eran todos, en líneas generales se dice que eran todos basistas, pero tenían una posición ahí diferente, digo, pienso en el MR17 que tenía más bien insurreccionalista, digamos, ¿no? La posición respecto de la lucha armada era más bien insurreccionalista, digamos, ¿no? El PB tenía una posición basista, digamos, junto con la SAP. Digamos, lo que fue la fracción de Montoneros por alternativistas, que fue la columna Sabino Navarro de Montoneros, tenía una posición basista, pero no la podría definir de esa manera, tan basista como el PB. Digo, tenían sus reparos respecto del basismo como estrategia política. Entonces creo que la cuestión de las estrategias ahí es como una posible hipótesis a futuro para ver por qué estos actores no logran coordinar, más allá de, ya te digo, participar en espacios conjuntos, actos conjuntos y demás. Yendo al proceso de intervención más política, digamos, de estos años en el que, tan acelerados que fueron los años del 73 al 76, ¿nos podés contar un poco cómo es ese proceso de evolución de las posiciones políticas de esta corriente que llevan del apoyo crítico, digamos, del 73 a las listas de Campo Nacional a Lima y de Perón, a prácticamente la ruptura con el propio Perón en vida en el año 74, y bueno, obviamente después de la muerte de Perón, posiciones mucho más radicalizadas? ¿En cómo se da esa evolución? ¿En qué se expresa? ¿Cuáles son algunas de esas posiciones? Hay algunas posiciones, declaraciones interesantes que muestran, digamos, no solamente la beligerancia con la que asumen con convicción sus propias concepciones al interior del peronismo, sino incluso la desfachatez revolucionaria con que le discuten cara a cara a Perón, digamos, ¿no? Sí, para poder reponer todo eso debería leértelo, o sea, porque no hay nada mejor que ellos mismos hablando, porque es muy... No creo que tenga la capacidad de reproducir lo que ellos mismos decían desde sus fuentes y desde sus documentos. Es fantástico verles y verlas. Pero yo creo que es una visión que ya venía desde antes, pero que se empieza a poner o a ser explícito, tornar más explícita en los análisis de estas organizaciones, de estos sectores, de estos actores revolucionarios, desde la masacre de Seiza, que es como un golpe, como el primer golpe
reciben, digamos, ¿no? En una entrevista con Vicente Citolema, que fue uno de los integrantes del grupo político de militancia y de frente junto a Ortega Peña y Duhalde, él me dijo algo así como nos fusiló por la espalda, ¿no? Sabíamos que nos iba a traicionar, pero en la movilización sentimos que nos había fusilado, que esa traición vino de espaldas, ¿no? Como nos fusiló. Y la renuncia de Cámpora, esos dos acontecimientos seguiditos en tiempo, fueron como, digamos, ¿no? Ahí, a partir de ahí, como, bueno, las cartas están sobre la mesa y ya sabemos cómo jugamos, ¿no? Otro de los integrantes de ese grupo de militancia, también en entrevista conmigo, Duhalde, Marcelo, el hermano de Eduardo, me dijo algo así como, nosotros nunca creímos ya habíamos dejado de creer en el liderazgo de Perón, pero sabíamos que sin Perón se iba a poner compleja la cosa, digamos, ¿no? Como, bueno, apostábamos ahí al gobierno y pretendíamos, digamos, lograr que Perón nos apoye, porque sabíamos que si no nos apoyaba, la cosa, digamos, como tenían, ¿no?, en claro eso. Y desde con Ezeiza, digamos, y con el renunciamiento de Cámpora, digamos, esto se torna evidente. A partir de ahí, las posiciones del alternativismo empiezan a tornarse más explícitas, entran como en una etapa, durante el interinato de Lastiri, como en una etapa contradictoria, digamos, ¿no? Contradictoria porque conviven, digamos, las ideas fuerza que habían signado de ilusiones o de expectativas revolucionarias del gobierno de Cámpora, con, digamos, la coyuntura que empieza a tornarse adversa, porque empieza la limpieza al interior del movimiento peronista y del gobierno de los sectores considerados subversivos, marxistas, ajenos al movimiento popular. Entonces hay como una convivencia contradictoria entre las posiciones revolucionarias, digamos, entre la creencia de que el gobierno peronista podía dar pie a un proceso revolucionario, digamos, en donde ellos pudiesen profundizar, en donde la clase obrera pudiese profundizar una revolución que termine en el socialismo, con, digamos, la realidad concreta. ¿Por qué digo la realidad concreta? Por las políticas de depuración que empezó a llevar a cabo el gobierno de Lastiri, y porque las definiciones de Perón en sus discursos públicos eran claras, digamos, ¿no? O sea, Perón deja atrás todo tipo digamos, el recurso de la contradicción discursiva que había caracterizado a sus alocuciones en el exilio, quedan atrás desde que pisa la Argentina, digamos, el 20 de junio, y las vuelve explícitas durante todo el lastiriato, si se quiere decir de alguna manera. Entonces, digo, esta coyuntura hace a que estos actores alternativistas, digamos, empiecen a definir un poco más, un poco mejor sus posiciones. ¿Por qué digo contradictorias también? Porque más allá de los lazos afectivos e identitarios, eran tipos que venían del peronismo desde los tempranos 60, y tenían un lazo identitario, incluso con Perón, ¿no? Tipos que habían viajado a Madrid cuando Perón estaba en el exilio, que habían tenido un contacto directo, muchos de ellos con Perón como líder. Este lazo identitario pesa, pero también creo yo que hay un cálculo político ahí de estos actores, de no enfrentarlo directamente en esta coyuntura, porque todavía Perón no era presidente, ¿no? Entonces, y la clase obrera peronista estaba reclamando esa presidencia. Estaba reclamando que Perón sea presidente. Entonces, eso explica también por qué los alternativistas apoyan la fórmula Perón-Perón, más allá de que no estaban de acuerdo con esa fórmula, y que no estaban de acuerdo con la dirección que venía tomando el proceso de gobierno, perdón, y tienen un apoyo condicionado a la fórmula, ¿no? Un apoyo con condiciones, dicen ellos. O sea, Perón tiene que ser presidente, pero presidente con los trabajadores y no con los burócratas y traidores. Un poco el eslogan del apoyo crítico fue ese. Perón tiene que ser presidente, pero para corregir el proceso en marcha. Perón tiene que ser presidente, pero llevando a los trabajadores llevando a los trabajadores al gobierno. Ahí hay una clave para entender las posiciones de estos tipos, que
de los y las militantes del alternativismo, que es el rol de los trabajadores, ¿no? Si la lealtad como concepto es clave para todos los que estudiamos al peronismo, digamos, porque es una noción que marca, digamos, la militancia política de los y las peronistas y de la tradición peronista en general. El movimiento que hacían los y las alternativistas en esta coyuntura era sopesar el liderazgo de Perón con el liderazgo de los trabajadores, sopesar la lealtad a Perón con la lealtad al pueblo y a los trabajadores. Y este recurso va a ser el que se va a poner en juego una vez que Perón es presidente, asume su presidencia, bueno, listo, ya está, Perón ya es presidente, a partir de ese momento van a empezar a poner en juego esta lealtad al pueblo y a la clase obrera como última, como el fundamento del peronismo, y a partir de ahí le van a empezar a disputar a Perón, al peronismo, le disputan el peronismo a Perón, digamos, ¿no? Bueno. Claro. Ahí, como decís, es lealtad a los trabajadores y al pueblo peronista, que en realidad, digamos, también uno puede hacer esta siguiente interpretación, es lealtad o convicción de que el proyecto es socialista, digamos, sí, ¿no? Claro. Y que cualquier proyecto que pretenda instalarse y discutir ese horizonte socialista, por ejemplo, el proyecto de la Argentina potencia, que era la consigna que Perón desde la presidencia fogoneaba, digamos, ¿no? Y que nada tenía que ver con el socialismo, sino con la conciliación de clases. Cualquier intento de consolidación de ese tipo de proyectos, digamos, tenía que ser discutido e incluso combatido, ¿no? Y ahí es interesante, claro. Y vos ahí, yo sé que vos contás con un montón de material y de fuentes, digamos, es interesante observar el nivel de independencia política que manejaba el alternativismo como corriente, ¿no? Porque más allá de que, digamos, se seguían reconociendo parte del movimiento peronista, no dejaban de tenerla, y que quizá por algún cálculo político también, digamos, a veces se negaban a poner a Perón todo el tiempo en la picota, digamos, no dejaban de decir las cosas que tenían que decir. Por ejemplo, en algunas cosas claves, y como el pacto social, las leyes de asociaciones profesionales, bueno, contanos un poco de eso. Bueno, nada, durante la coyuntura del gobierno de Perón, estos sectores discuten todas las políticas del gobierno orientadas a reforzar el programa económico y político conocido como pacto social, se sustentaba en una alianza de clases. Como te dije en un primer momento, al principio descreían de la alianza de clases como el sustento de un frente revolucionario, entonces a partir de ese lugar fueron actores que discutieron el pacto social desde los orígenes, desde el principio, digamos. Y ahí hay una diferencia importante con el resto de los actores de la tendencia. Pensando, por ejemplo, en Montoneros, que fue la organización más importante del peronismo revolucionario. Montoneros tuvo una posición pública, al menos, diferente respecto del pacto social. En principio lo defendían, no sin desconfianza, pero digo, tenían una posición más medida, digamos, sobre la posibilidad de un pacto social, sobre la posibilidad de la alianza de clases, y finalmente, digamos, cuando la política de Perón, digamos, empezó a expresarse en medidas concretas, en legislaciones concretas, como por ejemplo la modificación a la ley de asociaciones profesionales, o la reafirmación del pacto social cuando se firma el acta de compromiso nacional en diciembre del 73, Montoneros sienta una posición pública, digamos, que con desconfianza, pero bueno, llegan a decir incluso, estamos a favor de la alianza de clases, pero no de la forma en que se está llevando este pacto social en el registro de descamisados. Bueno, esta corriente no, esta corriente la discute desde su génesis, ¿no? Al calor de la altura política, que se torna cada vez más compleja y complicada y violenta, más aún, digo, ¿no? Con la modificación a la ley de asociaciones profesionales, los alternativistas son contundentes, ¿no? A ver, no se me vienen en la cabeza frases concretas, pero
el peronismo de base llega a decir que es una ley que viene a atar de pies y manos al movimiento obrero organizado. El MR17 viene a decir que es una ley que viene a buscar descabezar a las conducciones antiburocráticas y clasistas del movimiento obrero. La revista Militancia dice que Perón tiene un plan preconcebido desde el exilio y que vino a la Argentina, así lo dice, digamos, a ponerlo en práctica por los sectores conciliacionistas y burgueses que forman parte del enemigo. Digo, no, así le discutían. Claro. Bueno, con el Código Penal más aún, digamos, ¿no? Ahí es interesante también porque lo que muestran es una cercanía con los sectores de la izquierda no peronista, ¿no? En todas estas lecturas que hace el alternativismo hay un movimiento interesante que es que se acercan más a las lecturas que podía llegar a ser, que hacía, por ejemplo, el PRTR como organización sobresaliente de la izquierda marxista. Digo, tienen más afinidad a este tipo de lecturas, a las lecturas perretistas, por ejemplo, que a las lecturas de Montoneros, sectores del peronismo revolucionario como los alternativistas. Y esto también se expresó, por ejemplo, en lo que fue la reforma del Código Penal. Digo, cuando el gobierno de Perón decreta la ley represiva, digamos, ¿no? Que se conocía como la ley represiva, que llevó la represión incluso más allá de lo hecho por la dictadura por la dictadura militar, digamos, saliente. Estos actores, si bien cuestionaron a la izquierda, a el ERP, que había protagonizado un asalto en Azul, el asalto de Azul, que fue la excusa que necesitó el gobierno, digamos, para impulsar la reforma del Código Penal, si bien cuestionaron el accionar militar, porque además no estaban los basistas tan de acuerdo con ese tipo de acción militar. Con ese tipo de acciones militares, no pusieron ahí el foco, digamos, ¿no? de las lecturas, sino en que la ley represiva era una de las patas del pacto social, y que el gobierno necesitaba una excusa para impulsar esta segunda pata, digamos, ¿no? Por decir, la primera era la ley de la modificación de la ley de asociaciones profesionales, pero que necesitaba esta excusa, digamos, para avanzar con la desperonización de la clase trabajadora. Esto es interesante, claro. para avanzar con para continuar descabezando el movimiento obrero, ¿no? Decían. Ahí vos recién indicabas una cosa que es sumamente interesante, que incluso la hemos estudiado juntos, que tiene que ver con este acercamiento de ciertas organizaciones, yo diría de la corriente en su conjunto, de la corriente alternativista en su conjunto, con las lecturas de la izquierda revolucionaria, ¿no? Y particularmente con las lecturas del PRT. Y ahí hay algo muy interesante, ¿no? El propio partido, el propio PRT, caracterizaba, ¿no? Públicamente a la corriente alternativista y a sus actores como la corriente, digamos, como los sectores más lúcidos del peronismo revolucionario, sobre todo teniendo en cuenta que el PRT planteaba que, digamos, incluso como la corriente alternativista, existían dos tipos de peronismo, ¿no? Que el movimiento nacional peronista estaba conducido por el peronismo burgués y burocrático, y que los sectores peronistas revolucionarios debían romper, digamos, ¿no? Con la conducción de Perón y con la conducción del movimiento, y tomar definiciones mucho más claras, revolucionarias, y abonar a la construcción de un proyecto común y de la unidad de todos los sectores revolucionarios, sean peronistas y sean marxistas. Y en ese sentido el PRT lanzó una propuesta muy interesante que hemos ya repasado con Lisandro Silva Mariño en otra de las conversaciones que hemos tenido, que fue la del Frente Antiimperialista por el Socialismo, ¿no? El FAS, que fue una alternativa política que fundó el PRT, que impulsó el PRT, conjunto a otra organización, que fue el Frente Revolucionario Peronista, que fue una organización de la corriente alternativista, dirigida por Manuel Gallero, por Armando Jaime, digamos, y que contó con personalidades destacadísimas de esa corriente alternativista del peronismo, como fueron Alicia Buren de Cook, incluso el grupo Militancia Peronista para la Liberación, con la participación de Ortega Peña, digamos, que para esos momentos ya era diputado. Sí.
Entonces, digo, preguntarte, ¿cómo caracterizaban o cómo fue ese movimiento, ¿no? de la corriente alternativista hacia, digamos, de acercamiento hacia la izquierda revolucionaria, particularmente al PRT, y si podemos distinguir al interior de esa corriente, digamos, quiénes dieron ese paso y quiénes no, y por qué. Sí, hay que distinguir porque no se podría hablar de que toda la corriente, digamos, protagonizó ese movimiento, más allá de que, como te decía hace un ratito, tuvieron posiciones muy afines, prácticamente iguales con respecto a la coyuntura, ¿no? Pero no todos hicieron este movimiento primero, no todos integraron el FAS, y segundo, no todos... hubieron organizaciones muy importantes dentro del alternativismo que se resistieron, digamos, a una coordinación con el PRTR. Los que sí lo hicieron, los nombraste, fueron el FRP, y bueno, el grupo Militancia de Frente, encabezado por Ortega Peña y por Duhalde. Después tenés las organizaciones, bueno, la FAP, el PB, el MR17 no sabría decirte qué posición asume en este momento respecto del FAS. No podría decirte, sería arriesgado que yo afirme algo respecto de esa organización. Entiendo que quienes sí lo hicieron, como por ejemplo el Grupo Militancia de Frente, que es el grupo del que yo tengo más conocimiento, tenían importantes coincidencias con lo que fue el PRTR, y tenían importantes coincidencias en la apuesta política de un frente revolucionario, digamos, ¿no? Que reúna a marxistas y que reúna a peronistas revolucionarios. Era una apuesta común, te diría, entre los perretistas y entre el grupo político de Militancia y de Frente. De hecho, el grupo político Militancia y de Frente levantaban su propia propuesta antes de integrarse al FAS, que era el Frente Trelew, ¿no? Un poco retomando esta experiencia entre Trelew, que logró la confluencia en un operativo de acción común de las principales organizaciones revolucionarias, como fueron el PRT, Montoneros y FARC, en lo que fue, digamos, el intento de huida de los principales dirigentes que estaban encarcelados en Trelew en el 72, retomando esta experiencia que los marcó a fuego, digamos, a los integrantes del grupo Militancia de Frente, porque eran todos abogados defensores de presos políticos durante esa época y viajaron al sur, digamos, para asumir la defensa de los que estaban encarcelados en Trelew. Retomando esa experiencia, levantaban la apuesta de un frente revolucionario que ellos llamaban el Frente Trelew, que era un embrión de lo que es de un Frente de Liberación Nacional y Social, que es lo que va a hacer después el FAS, y que por eso se integran fácilmente, digamos, se integran rápidamente a la propuesta del PRT. Además, hay testimonios que afirman que Ortega Peña estaba muy cercano, digamos, protagonizando una ruptura con Perón y con el, digamos, ¿no? con el peronismo, con el movimiento peronista, estaba dialogando con el PRT. Digo, yo abono, creo que sí, digamos, creo que Ortega Peña, si no hubiese sido asesinado en julio del 74, probablemente hubiese terminado en las filas de la organización guevarista, por el nivel de ruptura que protagonizó la revista Militancia y de Frente con la experiencia del gobierno de Perón. Pero al margen de eso, es otro capítulo. Las cercanías político-ideológicas, digamos, entre los dos espacios, y la idea de confluir en un frente que reúna, ya te digo, a marxistas y a peronistas, digamos, ¿no? Ahí está la apuesta que los reúne, digamos, en el FAS a estos sectores, y que hace posible que se integren a un frente encabezado entre otros por el PRT, ¿no? El FRP lo mismo, entiendo.
Y después, entre los actores del alternativismo más importantes que rehúsan integrar el frente, bueno, tenemos al PB, digamos, ¿no? Al peronismo de base. Y yo creo que ahí, el PB y la FAP, yo creo que ahí la resistencia tiene que ver más bien, digamos, con el basismo del PB, creo que tiene que ver con que es un sector del alternativismo, el sector del alternativismo que más cuidadoso, digamos, fue respecto de Perón también, ¿no? En donde esa identidad, en donde la identidad peronista y ese lazo afectivo con incluso su líder se nota más, digamos, ¿no? Tiene más peso, si querés. Y creo que integrar el FAS hubiese sido un poco rehusar de su propia estrategia, del basismo como estrategia revolucionaria, y también poner un poco en tensión su propia posición identitaria dentro del peronismo revolucionario. Esta es una hipótesis personal. Pero bueno, sé por testimonios también que Raimundo Villaflor, que era el dirigente de la FAP y del PB más importante durante este tiempo, en esta coyuntura, tuvo muchos diálogos con Santucho, con el ROI, y sé que, por ejemplo, estos testimonios afirman que un acontecimiento clave que un poco frena estos diálogos fue Azul, ¿no? Porque, como te decía hace un rato, no estaban de acuerdo por su basismo, si bien no descartaban, todo lo contrario, la estrategia armada como vía para la toma del poder, sí discutían las acciones militares que protagonizaba Ler, porque las entendían desencajadas del estado de conciencia de las bases. Digamos, un poco el basismo es esto, ¿no? Ellos entendían que la revolución tenía que surgir de las bases, que las bases tenían que dar su propia política, que no tenía que haber un partido que dirija las bases, sino que las bases tenían que ir haciendo ese partido revolucionario, que no tenía que existir un ejército revolucionario que se imponga a la clase obrera, sino que ese ejército tenía que surgir de las propias filas obreras, ¿no? Entonces, un poco entendiendo esto que resume o que abreva en la propuesta política del peronismo de base, que fue la propuesta de política de un poder obrero, es que discutían un poco el vanguardismo, ¿no? Del PRTR, por ejemplo, entre las organizaciones revolucionarias. Para ir transitando ya el camino final de la conversación, me interesaba meterme un poquito en esto, digamos, ¿no? Porque bueno, el PB y la FAP fueron, si se quieren, dos organizaciones distintas, dos estructuras orgánicas distintas que a partir sobre todo del fin del 73, digamos, se pueden, digamos, concebir como una sola, como una misma organización. Digamos, fue la orgánica o fueron las dos organizaciones más importantes de la corriente alternativista, ¿no? En términos de composición política, peso político, etc., ¿no? Y me interesaba que podamos charlar de esto que vos recién resumías un poco, que te puedas explayar un poquito más, digamos, lo hemos estudiado juntos, así que podemos charlar entre los dos también. Bueno, ¿de qué se trataba? ¿Cuál era esa estrategia del PB, ¿no? Porque tiene contornos definidos y creo yo, como vos, que digamos, en esa estrategia o en las características de esa estrategia está un poco la clave para entender el porqué de sus reticencias a coordinar con el PRT, ¿no? Y que tiene que ver con esto de la propuesta del poder obrero, Sí. ¿no? ¿Nos querés contar un poquito sobre eso? La propuesta del poder obrero tiene, digamos, entiendo yo, abreva, digamos, en la definición clasista del peronismo de base en torno al proceso revolucionario y la estrategia revolucionaria. Digo. Tenían definían a la clase obrera como el sujeto protagonista, y a partir de ahí también definían el lugar de la fábrica como el ámbito fundamental a partir del cual construir el proceso revolucionario, ¿no? Entonces la fábrica asumía un lugar central, la clase obrera asumía un lugar central, la disputa reivindicativa, ¿no? La disputa sindical asumía un lugar central, no era
una lucha secundaria, digamos, para ellos, sino que era el espacio de aprendizaje de la clase obrera, ¿no? Como desde donde iba a surgir la política revolucionaria, digamos, ¿no? de los sectores obreros, trabajadores, y a partir de entonces todas estas ideas fuerza, el peronismo de base y las Fuerzas Armadas peronistas, pero propone esta idea del poder obrero, digamos, como una estrategia más bien, señalado incluso vos cuando trabajamos juntos, por la... Ahí se cortó todo, ¿eh? Se corta, ¿no? Sí, sí, ahí se cortó, pero bueno, nos quedamos ahí estabas hablando un poco del poder obrero. Se cortó, ahí se te Sí, cortó. ahí está cortado, pero ahí te volví a conectar. ¿Me escuchás bien ahí? Santi. ¿Ahí me escuchás? Sí, ahí te escucho. Ahí volvió. Ahí volvió. Sí, tengo acá, me parece que la señal es inestable. No, que estábamos con el tema del poder obrero. Vos decías, bueno, la importancia de la fábrica, ¿no? Sí. Como espacio desde donde construir, digamos, el empoderamiento, si se quiere utilizar esa palabra, de la clase. Yo sé que ellos leían mucho, se formaban mucho con la experiencia del consejismo italiano, digamos, ¿no? Justo había dicho eso, sí. Contanos un poco. No, ahí me podés ayudar incluso vos, digamos, que la tenés más clara que yo en ese sentido. Sí, la estrategia del poder obrero, digamos, se puede, digamos, tejer una analogía muy fuerte, digamos, con el consejismo, digamos, si se quiere, gramsciano. Y tiene que ver con la apuesta por la autonomía de los trabajadores, de los y las trabajadoras, digamos, ¿no? Desde la fábrica y desde el control obrero de la producción, que era... Exactamente. Y desde la democracia de base, ¿no? Había una idea de que en la fábrica, a partir de la organización de los trabajadores en comisiones internas o en consejos obreros, se podía disputar el control de la producción, que desde su punto de vista era la disputa fundamental por el poder, porque ahí hay una diferencia, ¿no?, entre los consejistas y los leninistas, que es que no ubican tanto, aunque sí lo ubican, pero no ubican tanto el factor de poder en el Estado, en la disputa contra el Estado, sino que ubican sobre todo el poder en las fábricas, porque allí es donde, desde ese punto de vista, digamos, se construye el poder de la clase capitalista, ¿no? Entonces la disputa por el control de la producción, la organización de los trabajadores en comisiones internas o en consejos obreros que les daba su propia organización de trabajadores, y el fomento de una nueva forma de organización y de democracia, habría ahí algo de construcción de instituciones prefigurativas de la sociedad a construir. Un poco de eso había, ¿o no? Sí, claro. Eso y bueno, y también la discusión del rol del partido revolucionario, ¿no? O sea, el consejismo, digamos, el autonomismo, si se quiere, del poder obrero, digamos, lo que venía un poco a plantear, y ahí está la diferencia que te nombraba hace un ratito respecto de, por ejemplo, el PRT, que tenía una posición más bien leninista, digamos, en la concepción del Partido Revolucionario, era, bueno, precisamente esta, ¿no? No hay un partido, no hay una vanguardia, digamos, no hay un partido vanguardista que tenga que dirigir a la clase obrera, sino que es la propia clase obrera la que se da con su propia experiencia, digamos, ¿no? En las fábricas, su propio partido, digamos, si se quieren. El partido no tiene un rol directriz, digamos, de las luchas de los trabajadores y de las trabajadoras, sino que acompaña ese proceso, digamos, ¿no? Y ahí hay, desde mi punto de vista, una concepción que un poco sectariza la propuesta del PB, porque hay una apelación constante a los y las protagonistas del proceso revolucionario serán la clase obrera peronista, nosotros los obreros peronistas, ¿no? Y hay una especie de reticencia, no solamente a la construcción de alianzas políticas con otros sectores no peronistas, sino incluso a la alianza de la propia clase obrera con otros sectores sociales, porque ahí hay alguna definición rondando en algunos documentos del PB, en donde incluso
desconfían de sectores de la clase media, diciendo, bueno, estos sectores sociales son sectores vacilantes que van a terminar cerrando generalmente filas con la burguesía, digamos, un proyecto Sí. burgués. Entonces hay como una especie de tendencia a considerar de que todo pasa, empieza y termina en la propia clase obrera. No hay una perspectiva tan de construcción de hegemonía de la clase, sino también una perspectiva obrerista. No sé qué opinamos de eso. Sí, definitivamente. Puede llegar a ser, o sea, puede llegar a considerarse una de las limitaciones más importantes, incluso también, ¿no? De esta propuesta, digamos, ¿no? Me resulta contradictorio decirlo de esta manera, pero me parece que es lo más claro. Un clasismo exacerbado, digamos, ¿no? Que hace que bueno, que en el terreno de las apuestas queden un poco encorsetados en la fábrica. Es interesante porque aún así, digamos, aún con un fascismo muy marcado, ellos no abandonan en ningún momento la estrategia de guerra popular prolongada, la necesidad de la construcción del ejército revolucionario. No obstante, tienen una forma de concebir la intervención militar, la intervención de la lucha armada, distinta, por ejemplo, a la del PRT. Sí, claro. A mí siempre me gusta pensar que el peronismo de base y la FAP-PB, digamos, es una organización en proceso que empieza tardíamente, digamos, ¿no? O sea, es un proceso que empieza tarde, que empieza en el 73, en el momento de mayor auge de conflictividad social y política, pero también en un momento que, bueno, sabemos cómo termina, no son 3 años que terminan, digamos, de la peor manera, digamos. Entonces, creo que es una organización que empieza su proceso, su camino de manera tardía, entonces empiezan a plantear esta idea de la apuesta por que las bases se den su propia organización revolucionaria, la apuesta por que las bases se den su propio ejército revolucionario, cuando la coyuntura ya estaba a otro nivel, digamos, ¿no? Y el proceso empieza a retraerse más que a tomar la ofensiva, digamos, ¿no? El proceso revolucionario. Y ellos tenían además una concepción, empiezan a tener, ¿no? Empiezan a mutar, a medida que su fascismo se va consolidando, empiezan a tener, digamos, una concepción de lo militar muy ligada a la autodefensa obrera, ¿no? Dejan de hacer... Bueno, pero tiene que ver con eso, tiene que ver con, para mí, a mi entender, tiene que ver con que la coyuntura le va a destiempo, digamos, es una propuesta, digamos, que apunta a que la clase obrera se construya a sí misma desde las bases, se construya su política revolucionaria, se construya su ejército revolucionario en un momento en donde la derecha empieza a avanzar a pasos agigantados contra los sectores revolucionarios. Entonces, necesariamente la política los va a llevar a la autodefensa, básicamente, a una posición defensista y no ofensiva, digamos, ¿no? Porque para mí, digo, pensarlo en un término de un proceso, de que es una organización en proceso que empieza tarde, digamos, eso es interesante. Claro. Bueno, y ya para terminar la conversación, digamos, un poco reflexionar sobre, yo quiero volver sobre 2 cosas, digamos, ¿no? Para terminar. Uno, digamos, que va en función del hilo de esta conversación y que tiene que ver con cuáles son para vos, digamos, cuáles fueron los aspectos más significativos de la corriente alternativista en su conjunto, ¿no? Los aspectos distintivos y las limitaciones, digamos, si es posible enumerarlas o si es posible dibujarlas rápidamente en una reflexión final. Y por otro lado, sí, traer un poco, digamos, para terminar la conversación, digamos, a la actualidad, digamos, estos planteos, ¿no? Porque como decíamos al principio, generalmente cuando la joven generación de militancia en la actualidad piensa en los 70 y piensa en el peronismo revolucionario, bueno, ahí aparecen solamente montoneros, ¿no? Y no aparece esta corriente, ¿no? ¿Qué nos puede dar, desde tu punto de vista, el estudio de esta corriente para la construcción de una alternativa revolucionaria en la actualidad, digamos? Teniendo en cuenta de que es un debate que se reactualizan, que las discusiones sobre el papel del peronismo, que las discusiones sobre el movimiento, sobre el papel del movimiento popular, devenido en kirchnerista, digamos, etcétera, está muy, muy fuerte. Bueno, yendo a la primera parte, un poco lo hemos dicho, pero yo creo que la potencia del análisis de los alternativistas tuvo que ver con
con la capacidad de poder pensar una alternativa política en un momento en donde los sectores del peronismo revolucionario, que no fueron los alternativistas, parecieron caer en una suerte de trampa. ¿No? Hay autores que lo dicen específicamente de esta manera, la trampa del peronismo revolucionario para, por ejemplo, los actores para el montonerismo, digamos, para Montoneros y Juventud Peronista, fue qué hacer con el rol de vanguardia, cuando en realidad te proclamás integrante de un movimiento que ya tiene su líder, ¿no? Y que se llama Perón, y que se te está volviendo en contra, ¿no? Esa trampa, digamos, que supuso la identificación peronista de los sectores del peronismo revolucionario, en el alternativismo parece tener una salida distinta, digamos, y ahí creo que está uno de los mayores aciertos de la corriente, digamos, la posibilidad de poder buscarle una alternativa política a un momento cargado de complejidades y de violencia explícita política, digamos, ¿no? de violencia política explícita contra estos sectores, en un momento en donde Perón se definió políticamente de una manera que no era la esperada, en un momento que requería definiciones revolucionarias. Bueno, el alternativismo propone una salida distinta, y creo que ahí está, no sé si, bueno, yo creo que es un acierto, personalmente, pero digo, creo que es lo que hace interesante a esta corriente política. Las limitaciones pueden llegar a ser, que mantuvieron la heterogeneidad, digamos, ¿no? Esta imposibilidad de una coordinación más amplia, digamos, que los reúna en una misma organización o en una instancia de coordinación común, digamos, que haga que tuviese más peso la propuesta que esgrimieron. Bueno, para algunos sectores, esto que decíamos hace un rato, digamos, ¿no? Este clasismo exacerbado que imposibilitó, digamos, concebir una alianza revolucionaria que tuviera a la clase obrera como sujeto hegemónico, pero que incorporara a otros actores, ¿no? Así como en términos generales podría llegar a ser las limitaciones que uno entiende de estos sectores. Bueno, la no participación en el FAS para mí es una limitación, ¿no? Entendiendo que las coincidencias políticas en esta coyuntura fue clave, que haya sectores del alternativismo que no ingresaron a ese espacio, para mí es una limitación, desde una posición de izquierda, ¿no? Claramente, yo tengo una posición de izquierda. Y después respecto de la militancia en el presente, yo creo que revisar estas posiciones para los peronistas y para quienes no somos peronistas es clave. Es clave porque permite pensar al peronismo desde un lugar diferente, ¿no? Hay una tendencia a revisar el presente desde los sectores progresistas, y también el pasado, un poco obviando el socialismo, un poco obviando la liberación social, un poco obviando, ¿no? Es como que son términos que incomodan a muchos actores de la política que se autodefinen progresistas, ¿no? Como que es más fácil quedarse con la liberación nacional y con algunas categorías. Y con la primavera camporista, digamos. Claro. Y no profundizar. Bueno, yo creo que estudiar a estos actores incomoda, porque son actores que profundizaron, y que profundizaron definiendo y enfrentando a los que inimaginablemente a los que nadie se imaginaba que un peronista podía enfrentar, a Perón. Claro. O sea, enfrentaron a Perón. Ahí para mí, digamos, más allá de la distancia que es fenomenal, digamos, ¿no? Que nos separa de aquellos años de esto, creo que hay un elemento que es fundamental, y por eso creo que lo remarcaba en algún momento de la conversación, que tiene que ver con la independencia política, ¿no? Más allá de la identidad, ¿no? Más allá de ser consciente o de estar convencido de que un movimiento popular, digo, son discusiones que todavía se dan y se darán, de que un movimiento popular o no, digamos, que un proyecto sea o no las puertas
o la vía para una transformación mayor por la situación política determinada. Ahí hay una cuestión de la independencia política, la convicción de un proyecto político, un horizonte, que les permite, digamos, no perder, valga la redundancia, el horizonte estratégico nunca a estos sectores, ¿no? No. Y ya te digo, enfrentar a quienes hay que enfrentar, no eran obsecuentes. Y ese es un valor que haría un poco más de falta hoy en día para la militancia del progresismo. La no obsecuencia, ¿no? Estos tipos y estas mujeres no eran obsecuentes. Y si tenían que enfrentar, ya te digo, al propio Perón, lo enfrentaban. Lo hicieron, de hecho. Y creo que eso incomoda un poco revisar ese tipo de posiciones porque quizás hoy en día son posiciones que hacen falta, digamos, para parte, no quiero generalizar tampoco, es otro debate, pero haría falta un poco revisarlos mejor, porque eran peronistas. Entonces, Bueno, con eso terminamos. Bueno, muchas gracias, Mariela. No, de nada, Sandy. Chau, chau. Adiós.